Tragedia en las carreteras del país enluta a varias familias. 18 personas fallecieron en 2 accidentes de tránsito registrados en Chimborazo. Conductor responsable de percance vial donde fallecieron 7 personas fue detenido. El acusado constaba en la lista de los más buscados. Difunden diálogos por chat entre tío de vicepresidente y directivos de Odebrecht. Jorge Glass puntualiza que las investigaciones determinarán responsabilidades. Guayaquil está de fiesta. La Perla del Pacífico celebra 482 años de fundación. Diversas actividades se cumplen en el puerto principal. En lo internacional, lenta recuperación económica en Latinoamérica y el Caribe, según informe publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Hoy lunes 24 de julio del 2017, iniciando una nueva semana laboral junto a ustedes y festejando, por supuesto, a la Perla del Pacífico, mi ciudad natal, Guayaquil. Aquí iniciamos. En Chimborazo, 12 miembros de una misma familia perdieron la vida tras un lamentable accidente de tránsito. En el percance se vieron involucrados una camioneta y un camión. El conductor del pesado automotor habría sido detenido. Atrapados en media vía y en el balde de esta camioneta yacían los 12 cuerpos sin vida, miembros de una misma familia, quienes se impactaron frontalmente contra este camión en el sector del Puente Negro, en Columbe, Cantón Coltá. Sí, mi hermano, mi papá está ahí, mi hermana, mi hija también. Tuvieron un matrimonio a la hija, entonces se fueron a la Tacunga para hacerle casar a la hija. Entonces estaban regresando a la casa y pasaron esa tragedia. 5 de los 12 fallecidos eran niños, todos oriundos de Chazahuán, Totorillas, en Guamote. Los desafortunados regresaban de un matrimonio de la Tacunga a minutos de llegar a su destino. La muerte los abrazó. Pues llega la noticia y vinimos, estado así, accidentado y no sabemos cómo también pasaría así. Los cuerpos eran identificados uno a uno para ser embarcados en el carro de medicina legal donde dieron su último viaje hacia la morgue de Riobamba. Son cerca de las 7 de la noche y varias víctimas aún se encuentran atrapadas en la cabina de la camioneta. En medio de la penumbra, los vehículos fueron separados para rescatar las últimas víctimas. Están aparentemente 3 o 4 cadáveres más, según los familiares, que eran 12 personas las que estaban en el vehículo. No hay ni un solo sobreviviente. Nosotros aquí estamos acompañando, solidarizando ante este hecho. Esperemos poder apoyar en lo que es cuestión logística. Aún no se determinan las causas del siniestro vial. El conductor del camión habría sido detenido. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 6 personas murieron tras el impacto de un auto contra un camión en la vía Guamote a Laucí, en la provincia de Chimborazo. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga. La muerte no descansó este pasado domingo en Chimborazo. A la altura de Totorillas, en Guamote, un choque frontal dejó como saldo 6 personas fallecidas, mientras el fiscal ordenaba el levantamiento de los 12 cadáveres del anterior accidente. Ya se conocía casi simultáneamente de esta tragedia. El vehículo se encuentra debajo de un camión, un vehículo automóvil, del cual han fallecido todos los ocupantes del mismo. 2 de los cadáveres yacían junto al automóvil. Se presume habrían salido del vehículo malheridos, pero la muerte no los perdonó. Los dos fallecidos salieron con sus propios medios de la parte trasera del auto, pero sin embargo al momento de llegar nuestras ambulancias ya un paciente había ya expirado y ya nos reportaron que el paciente estaba fallecido. Mientras que los otros 4 ocupantes se encontraban atrapados entre los hierros, ya que por el impacto se incrustaron contra la cabina del camión. Están atrapados aún, ya Policía Nacional, Fiscalía hará lo que le compete, mientras que el Ministerio de Salud Pública ha estado aquí presente, activado nuestros hospitales, nuestros médicos activados. Se conoció que el conductor del pesado automotor tras el accidente habría huido del lugar,
dejando una estela de desolación y muerte. Al llegarle a la fuerza pública no se ha encontrado en el lugar. Según lugareños, el mal estado de la vía podría ser la causa del choque. Todos los días, aquí en este sitio, todas las noches están 2, 3 carros dañados por este hueco. Lamentablemente este accidente es por el hueco. De esta manera se contabilizaron 18 muertos en 2 accidentes de similares circunstancias. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Además, una persona murió y otras 6 resultaron heridas en un accidente entre 2 vehículos livianos en la vía Malchingui. La Policía Nacional investiga las causas del incidente. Cerca de las 7 de la noche de este domingo en la vía Malchingui, 2 vehículos livianos chocaron dejando como saldo una persona fallecida y 6 heridos. Tenemos una persona fallecida y 6 heridos, los mismos que fueron trasladados a diferentes casas asistenciales. Los heridos fueron atendidos por los organismos de socorro que llegaron hasta el lugar del siniestro para recibir los primeros auxilios y luego ser trasladados a casas de salud. 4 personas adultas y 2 niños heridos. Con politrauma, personal de cuerpo de bomberos acudió estabilizando a los pacientes y posteriormente realizó labores de extricación. Aún se desconocen las causas del accidente, pero se prevé que la oscuridad de la vía, pues en este sector de la carretera no hay luminarias, sería la que ocasionó el impacto. Nos encontramos realizando las experticias necesarias para esclarecer el hecho y establecer los grados de participación de los vehículos y de los participantes. Los vehículos fueron trasladados al centro de retención de Cayambe, al igual que el cuerpo del que al parecer sería el conductor de uno de los automóviles. A los conductores que revisen los neumáticos, revisen su vehículo, adicional que manejen con precaución ya que es una vía que se encuentra sin iluminación. Informó Alison Corral. Una mujer murió tras ser atropellada por un vehículo en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de la ciudad de Guayaquil. El conductor permanece retenido para las investigaciones. 2 personas mueren atropelladas en menos de 15 días en la autopista Narcisa de Jesús a la altura de Vergeles en el norte de Guayaquil. El último siniestro se registró la noche del domingo. De acuerdo a testigos, una mujer falleció tras ser arrastrada varios metros por un vehículo. En el punto tuvimos una persona que falleció producto de un atropello. Está ya, de momento, la persona fue llevada por medicina legal. La vez pasada fue un niño, ahora fue una señora que fue arrastrada aproximadamente, veo, algunos metros. Entonces, nuestra indignación es que no vemos ninguna solución que se está dando. Nosotros necesitamos de ambos lados, obviamente vamos a pasar. La gente de aquí está cansada. Necesitamos que de nuestros impuestos exigimos al señor alcalde o a la entidad correspondiente para que nos ayude con un puente peatonal. El conductor de un auto aparentemente involucrado en el accidente fue retenido para las respectivas investigaciones. Se va a hacer la respectiva prueba de alcoholemia, tanto a la persona que está fallecida como al conductor de momento que está siendo llevado a la fiscalía. Al momento del percance, la mujer cruzaba de un extremo al otro, cuando en el carril derecho del sentido oeste-este fue embestida por el carro. Enardecidos por lo sucedido, los habitantes del sector decidieron quemar llantas. Queremos verdaderamente un puente peatonal porque hay mucho, tanto del lado de acá como del lado del frente, hay niños que cruzan tanto para allá como para acá. También ancianos, de todo. Necesitamos, hay mucha muerte y no queremos que pase más allá. ¿Hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene que haber más muertes para que ustedes entiendan? Señor presidente, señor gobernador, por favor, que se haga justicia, señor alcalde, ya basta. De momento la policía colaboró en el punto por cuanto por obvias razones sociales se alteró el poblado del sector de los Vergeles. La víctima mortal tenía 48 años y era habitante del sector de los Vergeles. Informó Jorge Salazar. En este mismo ámbito, la Policía Nacional arrestó al conductor de un bus interprovincial que se accidentó el pasado 28 de junio, en el que fallecieron 7 personas. El ciudadano estaba en la lista de los más buscados por accidentes de tránsito. El hecho ocurrió el pasado 28 de junio. Un bus de la Cooperativa de Transporte San Cristóbal que circulaba por el kilómetro 37 de la ruta Los Bancos Las Mercedes se accidentó.
Producto del mismo, 7 personas fallecieron y 29 resultaron con heridas graves. Al momento del percance, el conductor se dio a la fuga. Tras varias investigaciones policiales, el chofer fue detenido el viernes 21 de julio. Quien se desplazaba desde la ciudad de Tulcán con destino a la ciudad de Quito, siendo detenido hoy en horas de la mañana en el norte de la ciudad. Tiene la orden de detención con fines de investigación por delito de muerte culposa. Como parte de la estrategia para capturarlo, se lo incluyó en la lista de los más buscados. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Según las indagaciones, la causa del fatal accidente sería por una pérdida de pista con volcamiento. Se ha determinado que existió una excesiva presión en el pedal del freno, lo cual motivó a que se cristalicen las zapatas y los tambores de freno del vehículo, lo que motivó a que se pierda el control físico del mismo y se produzca esta salida de vía y este volcamiento. El conductor tenía 13.5 puntos menos en su licencia. En lo que va del año se han detenido a 20 personas por delitos relacionados a accidentes de tránsito. Informó Priscila Cadena. Así es, una mujer fue mutilada en Quito. Los brazos se encontraron dentro de la estación de transferencia sur, donde se dividen los desechos de la ciudad, mientras que el resto del cuerpo apareció en Conocoto. Se sospecha que el conviviente de la hoy fallecida estaría vinculado al crimen. La madrugada de este jueves, en la estación de transferencia sur, un macabro hallazgo alertó a los trabajadores, quienes se encontraban separando los materiales reciclables de la basura. Cae el resto, una parte de brazo sobre la banda de separación. Es cuando, por supuesto, de manera visual un trabajador alcanza a ver, notificó en ese rato y paramos la operación. Partes de aparentemente una mujer. De inmediato se dio aviso a la policía para que se tome el procedimiento respectivo. Ellos están haciendo un levantamiento de los camiones que ingresaron a nuestra planta de separación, justamente para determinar de dónde podría haber provenido el resto de estas partes humanas. Por otro lado, en Conocoto, al suroriente de la capital, el cuerpo de una mujer de 28 años fue encontrado en su hogar. Según la información preliminar, ella habría estado envuelta en una sábana y sus extremidades habrían sido cortadas y no se encontraban junto al cadáver. Le ha desmembrado a mi prima y lamentablemente estamos así. Se identificó a la occisa como Yadira N., quien se habría comunicado con su madre el pasado miércoles. Yo hablé con mi hija el miércoles, y recién ayer nos vienen a avisar que mi hija no iba a trabajo y todo eso. La mujer vivía aquí con su pareja y su hijo. Un niño tiene de unos 3 años más o menos. ¿Ahora qué va a pasar con la nenita? ¿Con quién va? Esperamos que se quede con nosotros del niño, que nos den la potestad. El conviviente desapareció con el pequeño. No me imaginé que a mi hija le estaba entregando a un criminal, y quiero que le atrapen. La Policía Nacional investiga las causas del deceso y se sospecha que los brazos encontrados pertenecerían a esta mujer. Los familiares exigen justicia. Justicia, nada más, justicia. En Quito, informó Andrea Valareso. Una mujer fue asesinada presuntamente por su conviviente. El hecho ocurrió en la provincia de Santa Elena. Moradores se alarmaron con los gritos de la víctima. Horas antes de su muerte, la mujer intentó denunciar a las amenazas de su marido ante la fiscalía. Un caso de femicidio se registró la noche del viernes pasado en el sector Velasco Ibarra del cantón La Libertad. Se presume que el conviviente de una mujer identificada como Petra Pincay Castro, de 48 años, la asesinó con varias puñaladas dentro del domicilio donde vivían. Yo escuché cuando un vecino gritaba, la mataron, nada más. Entonces corrimos y ayudar a empujar la puerta, pero la vimos ya tirada en el piso. Dos por los lados. Sí. En el ojo estaba el cuchillo. En horas de la tarde de ese mismo día, la presidenta del sector barrial acompañó a la víctima a poner la denuncia porque habría recibido amenazas, pero no pudieron realizar el trámite por falta de un croquis que le solicitaron en la fiscalía.
porque él ya amenazaba que le iba a quemar la casa. Él decía que le iba a matar y fue así. La señora a mí me llegaba llorando que el señor le decía que le iba a matar. Entonces yo como presidenta la fui a acompañar a la señora. Fuimos a Santa Elena allá en violencia intrafamiliar y le dijeron que no, que tiene que venir el día lunes a traer el croquis del barrio. Moradores del sector se alarmaron con los gritos que se escuchaban desde el domicilio de la fallecida. Sí, ella gritaba duro porque se escuchaba que ella gritaba y luego quedaba haciendo... Ella respiraba así, a lo que ella fallece. Yo dije falleció porque mi casa se puso pesada y ella dejó de respirar. La policía realizó las diligencias del caso. A la medianoche aproximadamente se montó un operativo donde se pudo capturar al supuesto asesino. Los señores policías actuaron bien, lo cogieron y de una lo subieron al patrullero y los llevaron de una vez a la cárcel. Esperamos que haga justicia porque tanta muerte. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue del cantón para que se le practique la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en un terreno baldío ubicado en el sector de la Ecuatoriana, al sur de Quito. Las autoridades investigan las posibles causas de la muerte. Gran conmoción se vivió la mañana de este miércoles en el sector Nuevos Horizontes, en la Ecuatoriana, al sur de Quito, donde encontraron el cadáver de una mujer. Sí le vimos a la señora que le habían botado en las ramas, sí que estaba apuñalada, decían, la verdad no sabemos. Se pudo observar un cadáver de sexo femenino en posición de cúbito ventral. El cadáver hasta cierto punto no presentaba signos de violencia. Según las investigaciones preliminares, la mujer habría muerto en el lugar entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Signos y huellas que nos demuestran que el lugar principal, la escena principal, se trata de la misma donde podemos encontrar el cadáver. Entonces podemos descartar hasta cierto punto que podamos encontrar una escena secundaria. Nosotros le ponemos entre un periodo de tiempo de aproximadamente de 12 a 16 horas. Aún no se conocen las causas del deceso. Por lo que nosotros, para hacer un examen pormenorizado del mismo, vamos a trasladarlo hasta el Departamento de Medicina Legal para realizar la pericia correspondiente y verificar si presenta algún tipo de herida, marca o signo que nos pueda esclarecer en el transcurso de la investigación que vamos a llevar. Los policías realizaron un barrido en el lugar buscando evidencias, mientras los moradores solicitan más vigilancia en el sector, pues aseguran que la zona es peligrosa. Imagínense, es una casa abandonada. Corremos, hay chicos, hay mujeres que a veces bajan en madrugada por el trabajo y no hay ni un policía. Imagínense. También afirmaron que esta no es la primera tragedia que se vive aquí. Hace unos meses atrás hubo otro muerto que dejaron por acá arriba, en el barrio San Alfonso. El cuerpo fue trasladado a la morgue para las investigaciones correspondientes. En Quito, informó Andrea Valareso. Familiares de una joven madre de familia denunciaron mala práctica médica a una clínica particular. La mujer de 21 años falleció después de dar a luz a su primer hijo. Según expresan los parientes, ella ingresó con presión alta y tras las complicaciones fue llevada al hospital de Santa Elena, donde dicen los galenos llegó sin signos vitales. Una joven mujer de 21 años falleció después de dar a luz a su primer hijo. El hecho ocurrió la tarde y noche de este jueves. Familiares llevaron a la mujer hasta una clínica ubicada en el centro del cantón Santa Elena. La joven madre parió de forma normal en presencia de su esposo, pero una hora más tarde les llegó una lamentable noticia. Mi esposa, yo le digo, mi amor, ya salió, ya todo está bien. Me responde de buena manera, sí, está bien. La doctora me dice que espera afuera. Yo salgo de la sala de espera, me despido de mi esposa. Después de una hora, para que me digan que hay que trasladarlo de urgencia a Liborio Panchana, porque está convulsionando. Según indicaron los parientes, a la joven madre le realizaron una mala práctica médica en la clínica. Entró con una presión de 150, fue estabilizando en 140, 130, 100. La doctora le dijo que hasta ahí era un parto normal y que no había problemas, supuestamente. Tratamos de conseguir una versión de un representante de esta casa de salud, pero nadie nos pudo facilitar alguna información. Pero él no se encuentra. No se encuentra. ¿A qué hora lo podemos encontrar a él? El reporte de los galenos del hospital de Santa Elena señala que la mujer llegó sin signos vitales. Aquí llegó en paro cardiorrespiratorio, sin signos vitales la recibimos nosotros. Logramos sacarla a los 25 minutos, el corazón echó a andar, estaba
Incluso logramos que ella subiera hasta la presión arterial, pero era tanto el sangramiento, repusimos volemia, repusimos todo, pero los pacientes no superan estos cuadros en muchas ocasiones, a pesar de todas las medidas que se tomó y todo, y falleció 3 horas después aquí en nuestra área de emergencia. El cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue del cantón, pero debido a que a esa hora no había médico legista, los allegados optaron por llevarse el cadáver para regresarlo al día siguiente y que se le practique la autopsia. No hay médico legista, se lo está llamando y dice que no viene hasta mañana. Por favor, pues, eso es inhumano, pues. Se pudo conocer además que el bebé se encontraba fuera de peligro y con excelente estado de salud. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 12 del día con 19 minutos, continuamos. Fue hallada una pareja sin vida en el interior de un departamento al norte de Quito. Autoridades policiales investigan las causas de este fatal hecho. Según versiones, la pareja fue encontrada dentro de una bañera la mañana de este sábado, en un departamento ubicado en el sector del Condado, al norte de Quito. Desde el pasado jueves, algunos vecinos ya alertaron de la presencia de un fuerte olor a gas en el lugar, por lo que al sitio llegó personal especializado del Cuerpo de Bomberos con equipamiento para medición de gases. Bueno, nosotros fuimos despachados desde la central a una fuga de gas. Al momento que nosotros llegamos con nuestras unidades, lo único que se verifica es 2 personas sin vida, una de sexo masculino, otra de sexo femenino. Desconocemos las causas todavía. Tras la medición y revisión de las instalaciones, los bomberos descartaron cualquier tipo de fuga. Nuestro personal vino con los respectivos gasómetros y pues el oxígeno en el ambiente es normal. Sí, nosotros vinimos, salimos de una emergencia para hacer las mediciones de GLP y de otros gases. Hicimos mediciones de GLP, de CO2 y de CO. Sin embargo, dentro del domicilio se encontraba un calefón. Al momento, pues a lo que se verifica el calefón, no tiene una adecuada ventilación en el lugar. También llegaron agentes de la unidad de criminalística. Según información preliminar, el fallecido tendría 40 años y la mujer que lo acompañaba 38. En los exteriores del domicilio, familiares y amigos permanecieron a la espera de información. Las autoridades policiales aún investigan las causas del fatal hecho. Informó Priscila Cadena. La reunión de integrantes de una asociación de tuning en la ciudad de Guayaquil terminó en tragedia, luego de que las motociclistas mataran a 2 ciudadanos. Además, 3 personas resultaron heridas tras el incidente. Desconocen de dónde aparecieron. Lo único que recuerdan algunos testigos es que llegaron 10 sujetos en 5 motocicletas. Uno de ellos se bajó y sacó un arma de fuego y apuntó a un grupo de jóvenes que estaba reunido. Y luego huyó en un automóvil en el que alguien lo esperaba, a pocos metros. Aquí murió con 8 impactos de bala Aarón Alberto Arias Martínez, de 23 años, y con una bala perdida su amigo Byron Samuel Higuera Miranda. Hay que exigir que se aclare, de lo contrario esto seguirá, para que siga avanzando también, si no esto se va a quedar ahí estancado nomás. Él de su trabajo a la casa y eso era todo. 3 personas más están heridas y se encuentran hospitalizadas. A sus padres los encontramos en el exterior del laboratorio de criminalística, donde iban a retirar los cadáveres. Estaban tristes y exigiendo justicia. La persona que está detenida y el chico que está dentro, el que estuvo al lado de mi hijo, él sabe y vio quién fue que hizo los disparos. Antes de salir, porque estaban reunidos, ahí lo intersectan, pero había esa persona que llamaba por teléfono a cada rato. Y este era como quien dice el campanero. Él sabía, porque fueron directamente a mi hijo con qué ropa le estaba vestido y todo lo demás. Presentaron la denuncia en la fiscalía y responsabilizan de este hecho de sangre a un peligroso sujeto con quien una de las víctimas tuvo una discusión hace pocos meses. Ellos ultimaban detalles para un evento que iban a realizar este sábado por las fiestas julianas. Solamente fue por un problema que había tenido con uno de ellos, en un tal Borra, fue el problema. Pero el resto no. Mi hijo vivía conmigo, trabajaba conmigo. Ahora esta asociación de motociclistas y conductores automóviles tuning está de luto. Las autoridades policiales de la zona 8 aseguraron que tratan de determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de ese doble asesinato. Son gente sin escrúpulos que disparan sin darse cuenta de que había tanta gente ahí. Hay 18 vainas hervidas que criminalística levantó.
O sea que los señores hicieron una pistola, terminaron toda la alimentadora de la pistola en contra de las personas. Los moradores del barrio de las calles Avenida del Ejército, entre Venezuela y Colombia, en el suroeste de Guayaquil, están sorprendidos por lo que ocurrió aquí cuando casi era la medianoche. Llegaron para acá, se metieron en contravía en la Venezuela, la policía atrás y se dieron balacera con la policía también. Informó Charlie Pisa. 12 del día con 24 minutos. En otro tema, 2 importantes decomisos de droga se realizó por parte de la Policía Antinarcóticos en Guayaquil durante este fin de semana. Uno se registró en el sur de la ciudad cuando bloques de cocaína eran transportados en maletas en un auto. Y el otro hallazgo ocurrió dentro de un contenedor en el puerto marítimo. Ese es el contenedor que fue abierto por la Policía Nacional, que tenía como destino Guatemala y que llevaba una carga de cerámica, en el que encontraron 5 sacos de yute con 262 paquetes de cocaína tipo ladrillo. Estaban escondidos en la estructura metálica, listos para ser llevados a la embarcación que iba a zarpar desde el puerto marítimo de Guayaquil. Se dio luego de un proceso de análisis de información realizado con personal del WIPA, quienes establecieron un perfil del contenedor perteneciente a una de las empresas que está siendo investigada. Una vez que se ha realizado el pesaje respectivo, se tiene 353 kilos de clorhidrato de cocaína. En ese caso, una persona fue detenida por esos 353 kilos de esta sustancia estupefaciente, en el que los agentes antinarcóticos utilizaron canes para saber dónde estaba la carga ilícita. El segundo decomiso lo realizaron en la avenida 25 de Julio. En un vehículo que era custodiado por otros, en el que habían 11 maletas negras sospechosas. En ese lugar 6 personas fueron detenidas, con 473 envolturas de cocaína, que según las investigaciones el destino era la contaminación de un contenedor en esa terminal marítima, con el método gancho ciego. Con la información valerosa de la ciudadanía permitió que las unidades de inteligencia, a través de varios meses, varias semanas de seguimiento, logren articular a todas aquellas personas que conformaban esta organización, tanto vehículos, tanto tráileres, la situación logística que alquilaron para poder ver en qué contenedor, en qué tráiler iban a contaminar hacia el puerto y logre salir hacia su lugar de destino. En lo que va del año 2017, la policía asegura que ha ejecutado Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Regresamos con más y como lo anunciamos, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, aseguró que dejará en manos de la Asamblea Nacional la investigación del caso Odebrecht. Esto luego de que se informara que existen varios chats entre Ricardo Rivera y directivos de la empresa brasileña en donde aparecen las iniciales de JG. Sale a la luz pública una supuesta conversación a través de un chat entre Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y un funcionario de Odebrecht. Los delatores de la multinacional habrían entregado a la Fiscalía una memoria donde supuestamente se encontró el chat donde se visualizaría las iniciales JG. Ante esto, el vicepresidente Jorge Glass se pronunció y mencionó que todo está en manos de la ley. Si alguien se ha tomado mi nombre, si alguien ha actuado en nombre mío, tiene que intervenir la justicia, tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. Esa ha sido mi posición desde un inicio. Los videos y audios entregados por los delatores de Odebrecht se conocerán posteriormente. Al momento, Criminalística se encontraría realizando las transcripciones. Informó Patricia Aldaz. La Red Nacional de Maestros firmó un compromiso de agenda conjunta con el Ministerio de Educación. Fander Falconi, titular de la Secretaría de Estado, anunció que más de 24.000 docentes recibirán nombramiento definitivo. El evento se llevó a cabo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil. Miles de docentes de la Red de Maestros se hicieron presentes para la firma de una agenda conjunta entre la organización y el Ministerio de Educación. Entre los acuerdos alcanzados, consta la reducción de los trámites administrativos para la evaluación del desempeño docente. En este momento hay alrededor de 45 trámites que hacen los maestros. Lo que vamos a hacer a partir del día de hoy, porque ya emití la normativa, es reducir esa carga administrativa a alrededor de 25 aspectos. El ministro de Educación además aclaró que el bachillerato general unificado se mantiene en el país y detalló cuál será el único cambio que será introducido.
Lo que el Ministerio de Educación va a hacer es aumentar un año el bachillerato técnico, va a generar un bachillerato técnico productivo a partir del ciclo Sierra que empieza en septiembre, tanto en la Amazonía como en la Sierra Ecuatoriana, con la finalidad de que el estudiante que hace el bachillerato técnico productivo tenga mejor capacitación. Finalmente anunció que los más de 24.000 docentes que tienen nombramientos provisionales y que han obtenido más de 700 puntos en concursos de mérito y oposición recibirán nombramiento definitivo, informó Luxiola Salazar. En otro ámbito, da las últimas cifras presentadas por el INEC, en donde se muestra un decrecimiento del empleo y un aumento del subempleo. El sector empresarial explica que el gobierno debería de tomar medidas urgentes para así activar la economía. Las últimas cifras presentadas por el INEC, en donde se resalta la disminución del desempleo del 5.3% a 4.5% entre junio del 2016 a junio del 2017 y muestra un incremento del subempleo del 16.3% al 20.5% en el mismo periodo, es analizado por el sector empresarial. Al bajar el precio del petróleo, lo que ha venido sucediendo es que la cantidad de empleo formal ha venido disminuyendo y la mayoría de gente ha tratado de emprender personalmente varios tipos de negocios, lo que ha hecho que el subempleo suba progresivamente en los últimos años. Ellos manifiestan que si bien los diálogos que impulsa el gobierno son un gran paso, lo necesario es tomar acciones de inmediato. Por la situación económica del país, que es bastante crítica, tenemos que ya tomar acciones reales. Bueno, parte de eso es el Código Integral Laboral, parte de eso es el Consejo Consultivo Tributario, parte de eso son las mesas de diálogo. Digamos, estamos buscando soluciones para generar esos 250.000 empleos, no desde el sector público, desde la sociedad. Explican que desde su sector han realizado algunas propuestas al gobierno central con la idea de hacer crecer la economía, reactivar el aparato productivo y generar empleos formales. La eliminación del ISD progresivamente, queremos nosotros que se haga una revisión específica de cómo se calcula el anticipo al impuesto a la renta para que las empresas no pierdan liquidez a lo largo de un año, sino que realmente la renta que generen sea pagada, pero no se convierta esto en un anticipo mínimo. Recientemente el Ministerio de Trabajo oficializó a las pasantías como una experiencia profesional remunerada, lo que se ve como una oportunidad para la inserción laboral de los jóvenes, sector gravemente afectado por el desempleo. Para ello, desde el gobierno se trabaja en la concreción de incentivos al sector empresarial para que aumente su oferta laboral juvenil. Incentivos de tipo tributario, de tipo de líneas de crédito con más facilidades de pago, por ejemplo, incentivos de tipo fiscal, es decir, vamos a proponer incentivos. Las cosas obligadas rara vez funcionan. Cualquier decisión que se tome alrededor de ellos va a ayudar a que la economía se fortalezca y que el empleo formal también se fortalezca. Informó Alison Corral. En lo político, el movimiento Suma ratificó a sus autoridades principales para que continúen al frente de la lista 23. Además, posesionaron a la nueva directiva con el fin de fortalecer la organización de cara a las elecciones del 2019. En la cuarta convención del movimiento Suma, que se llevó a cabo en el Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro histórico de la capital, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el asambleísta Guillermo Celi fueron ratificados este sábado como presidente y vicepresidente de la lista 23. Ratificar el compromiso de nuestra organización política para ser un factor de construcción, un factor de planteamientos positivos para todos juntos llevar al país hacia el progreso y el desarrollo. Por unanimidad se aprobó la inclusión en la directiva nacional de Sandra Hidalgo, Cristina López, Melissa Chica, Inés Díaz, Juan Carlos Ríos, Ángel Sinmaleza, Armando Rodas y Sebastián Palacios, con el objetivo de proyectar un liderazgo que articulará las acciones que la organización realizará de cara a las elecciones 2019. La idea es renovar el entusiasmo del movimiento Suma como un movimiento nacional que tiene presencia en todas las regiones del Ecuador. Rodas, por su parte, destacó el rápido crecimiento de Suma en sus 4 años de existencia, obteniendo curules en la Asamblea Nacional. Tenemos procesos electorales importantes en los próximos años y estoy absolutamente convencido que nuevamente Suma resultará
triunfador. En este marco, el presidente del movimiento se refirió también a la ruptura de la alianza que mantenía con Creo, cuyo dirigente principal es Guillermo Lasso, mencionando que esto no afecta a la lista 23. Nosotros somos una organización política que está en franco crecimiento, eso es evidente, y las cifras son claras. Ahora el movimiento Suma tiene un bloque de 9 asambleístas. Hace 4 años tuvimos apenas 1. En esta convención el movimiento reformó parte de sus estatutos, dictaminando que los integrantes del Consejo Directivo de Suma durarán 2 años en las funciones, con excepción del presidente y vicepresidente nacional, que durarán 4 años y podrán ser reelegidos una sola vez. Informó Patricia Aldaz. Que exista una mayoría de concejales independientes en el Consejo Metropolitano de Quito preocupa a los analistas políticos y a los mismos ediles. Ellos aseguran que las decisiones importantes para la ciudad se podrían ver afectadas por esa falta de consenso. En mayo del 2014, cuando inició la administración del alcalde Mauricio Rodas, de los 21 ediles que conforman el consejo, 11 pertenecían a Alianza País. Los 10 restantes respaldaban al burgomaestre, quien equilibraba la balanza con su voto dirimente. Hoy el panorama es diferente. La separación de concejales de los movimientos por los que fueron electos es recurrente y la imagen ha quedado así. 9 concejales de Alianza País, 5 independientes, 4 de la Alianza Vive Suma, 1 de Suma, 1 de Creo y 1 de Más. Situación que para Fernando Carrión, analista político y catedrático de la Flaxo, se vuelve preocupante. Lo que hemos visto en estos 3 años es un proceso de erosión muy fuerte de la representación, al extremo de que si originalmente teníamos 3 bloques, este rato es muy difícil encontrar cuántos bloques son, porque probablemente el bloque mayoritario sea el bloque de los independientes, ¿no? Los concejales se convertirían en una mayoría movible. En cada tema se construye una mayoría para que se apruebe. Para Daniela Chacón, quien renunció incluso al cargo de vicealcaldesa por hacerse a un lado de la fila de Suma, su decisión se basó en una diferencia de visiones. Teníamos visiones completamente distintas con el alcalde, que no compartíamos ni una visión de ciudad, ni una forma ética de hacer política, ni de la importancia de la participación ciudadana. Que el liderazgo del alcalde Rodas deja mucho que desear. El gran problema de no existir un liderazgo político claro desde la alcaldía de Rodas para poder generar consensos, te genera como una consecuencia gravísima el que cada uno de los temas tenga que ser tratado coyunturalmente. Criterio con el que concuerda Carrión. La clarísima falta de liderazgo por parte del alcalde, que no es capaz de sostener una minoría. A decir de Marco Ponce, el único edil que ha quedado en las filas de Suma, el que se sea de un movimiento o no debería afectar a las decisiones en pro de la ciudad, pero en cierto modo las dificulta. Sí, por supuesto, con un consejo dividido todo se complica. Y aunque en el último debate para la aprobación de regularización de taxis hubo mayoría en la votación sin importar de qué movimiento eran, Carrión y Chacón temen que en el debate en el que se analizará el alza de pasajes en el transporte público se evidencie de sobremanera los consensos de los cuales carece el Consejo. En Quito informó Andrea Orbe. 12 del día con 47 minutos, amigos, y ya tengo en mis manos el diario de la tarde, últimas noticias en circulación en este lunes 24 de julio del 2017, iniciando esta nueva semana laboral. Capturamos a quien desmembró a Yadira, femicidio. La Policía Nacional informó que detuvo en Esmeraldas al presunto autor del crimen de Yadira. Expulgan a buses de la cooperativa La Maná. Se están realizando los diferentes operativos e investigaciones tras el accidente de tránsito. El Team Angulo está de vuelta en los deportes. Además tendremos nuestro suplemento de los días lunes. El jefe eres tú, con algunas recomendaciones importantes. Vamos a iniciar con esta información del día y está con nosotros ya Carlos Mora. Le damos la bienvenida, te extrañamos en estas vacaciones, que los hayas disfrutado con tu familia, Carlos, pero tenemos información importante, sobre todo en este caso de Yadira, que tanto conmocionó no solo a la capital de la República, sino a todo el país. Así es, María Fernanda, buenas tardes a ti y gracias por esa bienvenida. Efectivamente, la policía, esta mañana fuentes policiales nos informaron que fue capturado ya el presunto autor de este crimen, como tú dices, que conmocionó a la ciudad y al país. Y recordemos que Yadira N., una joven de 28 años, fue desmembrada, su cuerpo apareció tanto en sus brazos en unas bolsas de basura.
y el resto de su cuerpo en una vivienda en Conocoto. Esta mañana las autoridades policiales nos informaron de que dieron ya con la persona quien posiblemente fue quien mató a Yadira N. Se trata de su cónyuge y fue encontrado en Atacames, en Esmeraldas. La captura se habría dado anoche. Al mediodía se estará presentando a esta persona y seguramente, por supuesto, continuarán las investigaciones para que haya la sanción respectiva de confirmarse que es el autor del crimen. Resultados en este caso, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Sin embargo, es una alerta ciudadana de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Carlos ayer estaba comentando sobre este tema, los casos de femicidio que son a diario y que deben haber acciones inmediatas por parte de las autoridades. Y lo que también está ocurriendo últimamente son los accidentes de tránsito fatales. Ahora sucedió en Chimborazo y la Fiscalía inició las debidas investigaciones. Así es, la Fiscalía ya empezó las investigaciones sobre 2 accidentes ocurridos, uno en Colta y otro en otro cantón de la provincia de Chimborazo. 18 personas fallecieron en estos 2 accidentes, lamentablemente, en el que una comunidad, personas que viajaban, uno de ellos en el accidente en Colta, personas de una comunidad cayeron después de estrellarse la camioneta en la que viajaban en el balde de la camioneta, se estrelló con un camión y obviamente eso luego causó este dramático accidente que deja, como decimos, estos 18 personas fallecidas. Condolencias a los familiares de las víctimas, nuestra solidaridad por quienes hacemos Televicentro y Últimas Noticias. Y en los deportes tenemos noticias alentadoras para el Independiente del Valle. Así es, José El Tin Angulo vuelve a las canchas de entrenamiento del Independiente del Valle luego de un año de sanción por haber dado positivo en una prueba antidoping. José Angulo se entrena ya desde el sábado, hoy fue la primera vez que la prensa ya lo volvió a ver en los entrenamientos a José Angulo, quien está pues muy expectante para jugar no solo en Independiente. Su meta, nos dijo hoy, es llegar nuevamente a la selección ecuatoriana del fútbol. ¿Y cómo usar las redes sociales? En nuestro suplemento de los días lunes, el jefe eres tú, Carlos. Así es, los emprendedores sobre todo tienen en las redes sociales aliados para proyectar sus negocios, para volverlos más productivos, más rentables. Estamos dando ahí algunos trucos, algunas indicaciones para que las aprovechen de la mejor manera. También algunos temas laborales que les invitamos a leer en nuestro suplemento El Jefe. En las páginas de Últimas Noticias, ya en circulación en las calles de Quito. Bienvenido nuevamente, Carlos. Gracias, es un gusto tenerte nuevamente en el informativo. Vamos a una pausa, pero al regresar, 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. ¿Cuáles son las actividades por la fiesta de esta ciudad tan hermosa, mi ciudad natal, por supuesto? Les contamos al regresar de la pausa. Así es, felices fiestas desea Televicentro al puerto principal, a Guayaquil, a esta ciudad maravillosa que cumple 482 años de fundación. Y los guayaquileños disfrutaron del desfile náutico Invasión Pirata, en la que participaron 11 embarcaciones en aguas del río Guayas. Miembros de las Fuerzas Armadas, policías y bomberos integraron el festival, en el que además se hicieron demostraciones de operativos de salvamento. Veamos. Son tiempos de la colonia, la invasión pirata, guayaquileños sufren las consecuencias. Piratas saquean sus joyas y objetos de valor. La aparición del buque Morgan abrió la 12ª edición del desfile náutico, que en esta ocasión recreó el ataque pirata que sufrió la Perla del Pacífico en el siglo XVII. El festival lo integraron 11 embarcaciones principales, en las que se podían apreciar personajes vestidos con atuendos alusivos a la fecha. Se trata de poner al río Guayas como escenario de las fiestas, porque Guayaquil nació mirando al río y por lo tanto es la oportunidad de oro de explotar este escenario natural y poder hacer estos desfiles para entretenimiento, diversión de las familias. Entre las barcazas también se recrearon varios íconos de la ciudad, como el hemiciclo de la Rotonda, la Torre Morisca y la Perla. Los asistentes al malecón Simón Bolívar observaron atentos cada etapa del espectáculo. Para recrear que todo el mundo se divierta. El paseo, la maniobra de los marinos, todo lo que ellos hacen
cuidar de nuestro mar territorial. ¿Qué le llamó la atención de pronto? Del desfile de los piratas, estaba muy bonito. ¿Hubo una maniobra con helicópteros? Sí, también, los hombres que cayeron de los helicópteros también. Luego fue el turno para los efectivos de las fuerzas especiales, quienes hicieron gala de sus equipos y habilidades en el agua. Esta es la edición número 12 del desfile náutico y lo importante es que está matizado por la suscripción de un contrato para construir e inaugurar el año que viene en esta misma fecha un gran muelle que va precisamente desde aquí, donde acodera el Valle Guayas, hasta donde acodera el Morgan. El desfile culminó con el simulacro de una evacuación aérea tras una emergencia en alta mar, informó Ítalo Ruiz. Ahora les contamos que cientos de ciudadanos se concentraron en la ciudad de Machachi para participar en el tradicional Paseo del Chagra. Grupos de danza, campesinos y bandas de pueblo animaron a los asistentes. Por los 134 años de campanización de la ciudad de Machachi, capital del Cantón Mejía, se realizó una nueva edición del tradicional Paseo del Chagra, que celebra al campesino. Muy coloridas, también muy alegres, también con la visita también de autoridades importantes que nos han venido a visitar. Los asistentes se deleitaron de la elegancia de montar caballo de los concursantes, los danzantes con sus trajes típicos. Hasta este lugar llegaron delegaciones de diferentes provincias y varios ministros de Estado. Estas fiestas que demuestran nuestra cultura, nuestra identidad, nos llevan a que venga más gente, a que demostremos todo lo que tenemos y todo lo que somos, así que estamos muy contentos de estar aquí como Ministerio de Turismo. Una maravilla, se genera trabajo, las ventas, los negocios, los comercios, el turismo. Esto es lo que necesita el Ecuador. No faltó la comida típica, la deliciosa chicha, bebida tradicional y las bandas de pueblo que pusieron a bailar a los asistentes. Más me llama la atención lo que hacen los señores que están en los caballos, las piruetas. La tradición que tenemos aquí en Machachi, lo que somos chagras de corazón. Los comerciantes no desaprovecharon esta oportunidad. Los sombreros fueron las prendas más pedidas. Hay de toda clase. Tenemos de toda clase, de cuero, de tela, paño, de todo. Aquí el tradicional acá es de paño. Al menos 2.000 jinetes provenientes no solo de los campos de Mejía, sino también de Rumiñahui, Latacunga, Salcedo y Cayambe, participaron en el desfile que reafirma la identidad mestiza. Informó Priscila Cadena. Y con esto nos despedimos, amigos, pero los invitamos a que nos reencontremos a las 19 horas en El Comercio TV, la emisión estelar.